tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín, en esta bajadita ya del mes? Y claro, el jueves ya es el día de empezar a deslizarse rumbo al fin de semana, por lo menos en esta lógica que hemos instalado aquí presentando el noticiero todos los días. Gracias por estar, como siempre. Y la bajadita del mes también, no solamente en este de la caso, semana. Sí. Ya sí, se nos sí, va sí. enero, el primer mes del año. Y el que más impacto genera en términos de vacaciones, de gente que no está en sus trabajos habitualmente o como habitualmente, así que la actividad empieza a acumularse. Y un mes que igual nos ha tenido atentos en materia informativa con temas diversos. Si te parece, empezamos por uno que surgió hoy. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y reconoció haberles presentado como licenciado en Administración de Empresas sin tener título, ya que terminó la carrera recientemente. Dijo que fue un error personal y de su equipo, pero que no tuvo intención de hacerlo. El semanario Búsqueda informó que las referencias erróneas fueron tanto de Peña como de otras personas en su presencia. Este hecho tomó estado público, poniéndole contexto, apenas días después, recuerden, de la discusión suscitada debido a que el dirigente frente amplista Daniel Olesker es considerado economista tras realizar una maestría, aunque no tiene título de grado. Bueno, esta es una de las noticias que desarrollaremos en esta edición. Vamos a compartir los titulares de esta jornada en MBD Noticias, edición central. El ex jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, armó una propuesta para asumir la seguridad de la AUF un mes antes de ser detenido y pretendía darle dinero a un vocal de la asociación para que intentara convencer al presidente Ignacio Alonso. Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Intendencia de Montevideo comparecieron ante la Junta Departamental por emergencia agropecuaria en la capital. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, cuestionó que el Frente Amplio haya convocado a la ciudadanía al reconocimiento a Lula en la Intendencia de Montevideo y generó polémica dentro de su fuerza política. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez considera que el encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par brasileño fue muy provechoso. Este miércoles hubo otro desmayo en la olla popular Telva Juárez, ubicada cerca del cruce de Millán y Lecoq, situación que se suma a otros 2 desvanecimientos ocurridos la semana pasada. En Arasatí, localidad del departamento de San José ubicada sobre el Río de la Plata, se registra presencia masiva de cianobacterias. Jorge Drexler y la comparsa La Melaza comunicaron su posición tras participar del espectáculo artístico realizado en España durante el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. La usina de percepción ciudadana consultó sobre el carnaval. ¿Cuánto le gusta a la población? ¿Cómo lo vive? ¿Qué tipo de agrupación prefiere? Estas son algunas de las preguntas. Suprema Corte de Brasil difundió nuevas imágenes de las invasiones a edificios públicos en Brasilia. El gobierno del presidente Lula da Silva se dispone a presentar una propuesta para crear una nueva fuerza policial encargada de la protección de los palacios de la capital. Al menos 9 personas palestinas murieron tras una operación antiterrorista israelí en el campo de refugiados de Jenin, en la jornada más sangrienta en Cisjordania en años. Bienvenidos y bienvenidas también a tvciudad.uy, porque por esa vía se puede seguir habitualmente este noticiero, esta edición central de MBD Noticias y también el resto de la programación. Empieza a presentar a las y los compañeros desde los móviles Natalia Nogués. Sí, Martín, tenemos a una compañera y un compañero que están en las calles de Montevideo, bastante cerquita uno del otro, analizando y desarrollando temas de cobertura. Le vamos a dar la bienvenida en primer lugar a nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, te vemos. Qué linda imagen. ¿Dónde estás? ¿Cómo andas, Natalia? Martín, el saludo para todos. Estamos bien cerquita de lo que es el PIT-CNT porque vamos a seguir comentando las repercusiones de lo que fue la visita del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, a nuestro país, que tuvo diferentes actividades. Entre ellas se reunió con el presidente, tuvo este reconocimiento por parte de la Intendencia de Montevideo y también visitó a el expresidente José Mujica en su chacra, un encuentro del que también participó, entre otros dirigentes, autoridades y también referentes, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que valoró positivamente este encuentro. También le hizo un planteo concreto por parte del PIT-CNT a Luis Ignacio Lula da Silva y se refirió a los cuestionamientos que han surgido en las últimas horas con relación a alguna de estas actividades, como el mencionado reconocimiento por parte de la Intendencia. Así que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo un tramo de la entrevista que hace un ratito aquí en el PIT le realizábamos. Bien,
Muchas gracias, Mariana. Y con otro de los temas que nos ocupa y preocupa en estas horas, nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín. Natalia, Martín, buenas tardes. Sí, como lo decían ustedes en títulos, fue una jornada que también le ocupó y le preocupó a la Junta Departamental de Montevideo, que levantó el receso, que recibió autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Intendencia para tocar el tema del déficit hídrico. Justamente estamos aquí en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para estar evaluando esta jornada. Se calcula que alrededor de 1.350 son los productores rurales que tiene Montevideo, quizás una de las patas no tan vista acerca de lo que mueve también la ciudad en materia rural. Alrededor del 88% son emprendimientos familiares y se calcula que el 40% de lo que producen en frutas y hortalizas se consume aquí en Montevideo. Por eso tan importante las medidas que se están tomando a nivel nacional y a nivel departamental para justamente tratar el tema del déficit hídrico. En minutos estaremos abordando justamente lo que fue esta reunión con las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que estuvieron presentes para brindar justamente explicaciones de lo que se está realizando. Gracias, Martín. Y viene bien ese comentario, o por lo menos la presentación de ese móvil, porque precisamente de la reunión que hubo en la Junta Departamental de Montevideo también han hablado Olga Otegi, secretaria general de la Intendencia de Montevideo, y Marcos Presa, edil Frente Amplista. Compartimos un adelanto. Tenemos los registros de la cantidad de productores que se han presentado para aplicar las medidas, sobre todo la primera medida, que es la de limpieza y mantenimiento de los sitios de acumulación. Al día de hoy estamos en 100 productores que se anotaron. Como sabemos, de parte de la Intendencia, las medidas tomadas que requieren desembolso de dinero no son reembolsables, por tanto son subsidiarias de la producción. Pero por parte del Ministerio de Ganadería no hay medidas subsidiarias. Comenzamos el desarrollo de las noticias y vamos a nuestro tema de portada. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se presentó y fue presentado durante años como licenciado en Administración de Empresas. Sin embargo, terminó sus estudios de grado en 2022. Según informó el semanario Búsqueda, las referencias erróneas sobre su licenciatura salieron del propio ministro Adrián Peña o fueron mencionadas por terceros en su presencia sin ser corregidas. Peña explicó al semanario que comenzó sus estudios en la Universidad Católica a comienzos de los años 2000 y que se recibió en 2022 tras presentar una tesis sobre el sector avícola, rubro en el que giran sus empresas. Defendió su trabajo en marzo y obtuvo la máxima nota, aseguró. Sin embargo, un relevamiento de situaciones muestra que el ministro fue presentado en varias actividades como licenciado en Administración de Empresas y que firmó varios documentos oficiales donde se le atribuye esa condición. En su defensa, Peña alegó que firma muchas cosas y que alguna puede tener ese error y apuntó que en reiteradas oportunidades corrigió a quienes lo presentaban con el título de grado. Incluso dijo que tramitó un cambio en su perfil de Wikipedia para aclarar la situación. Pese a esto, en su perfil parlamentario creado para el periodo 2015-2020, Peña es presentado como licenciado y él mismo se autodefinió como licenciado en Administración de Empresas durante una sesión de 2018 de la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados que el hoy ministro presidía. Y precisamente el ministro Peña se reunió hoy con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y ante él reconoció haberse presentado como licenciado antes de tener el título correspondiente en Administración de Empresas. Dijo que fue un error personal y de su equipo, pero que no tuvo intención de hacerlo. Se trata de una carrera que concursé en su momento, con materias que aprobé en su momento. Esto hace muchos años, de lo que me quedó pendiente la defensa de la tesis. Pasaron los años, yo me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política y nunca defendí esa tesis. Sí tuve el interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo, bueno, y efectivamente esa tesis que quedaba por defenderse la defendí y la aprobé. Lo que allí surge claramente en estas declaraciones que se conocen públicamente es algunas instancias en las que hablo como licenciado, en una versión taquigráfica básicamente del año 2018 cuando era diputado, que tenía que ver con eso, con el pelín que me faltaba para recibirme y en realidad no era el centro de lo que estaba hablando,
pero obviamente eso es un error, ¿verdad? Peña, durante el 2015 y el 2020 usted fue diputado. En la página del Parlamento, durante los 5 años, apareció que usted era licenciado. Si usted ahora está reconociendo que esto fue un error, ¿por qué ese error no se corrigió en su momento? Bueno, allí quien subió la biografía cometió ese error, que aparece la palabra y no aparece eso desarrollado en el propio currículum. Yo lo vi ayer, ¿no? Y es del error que les hablaba recién. Hay un error. Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano presentó una propuesta comercial vinculada a la seguridad ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, o armó, mejor dicho, una propuesta para ser presentada ante la AUF en ese rubro un mes antes de ser detenido, según se desprende de nuevos chats analizados. Astesiano pretendía asumir la seguridad de la AUF y, según se desprende de estos audios, se proponía darle dinero a un vocal de la asociación para que éste intentara convencer al presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Después pensalo, entrás con 5 lucas, nada más, pero tengo que ser rápido y agarro Peñarol también, no podía contarte allá. De acuerdo con una nota en La Diaria, ese fue el mensaje que Astesiano le mandó el 23 de agosto al empresario argentino de iniciales PB, un mes antes de ser formalizado por el caso de los pasaportes. No podía contarte allá, lo dijo en referencia a su oficina en el piso 4 de Torre Ejecutiva, donde se habían reunido 2 horas antes, según la reconstrucción que hizo el matutino, de los chats que están incluidos en la carpeta judicial. Astesiano continuó la explicación. Ya tengo todo arreglado para agarrar la AUF. ¿Sabés por qué estoy buscando un socio? Porque tengo que tocar al que me consigue toda la entrada a la AUF con Nacho Alonso, escribió. Para mostrarle que iba en serio, le mandó además un documento dirigido al presidente de la AUF como prueba de que tenía la cotización por los servicios de seguridad y vigilancia. La carta está fechada el 8 de agosto y allí se detallan las características del servicio, la propuesta económica, perfil del personal, todos expertos formados en el exterior y provenientes de las fuerzas especiales de la policía. Pero según la información de La Diaria, Alonso, el presidente de la AUF, asegura que nunca tuvo contactos con Astesiano. Bueno, y a partir de este artículo que publica en primer término La Diaria, la Asociación Uruguaya de Fútbol emite un comunicado a la opinión pública en el que dice: nunca existió propuesta alguna de la empresa 16 Security Group dirigida a la AUF y no se recibió la nota que aparece en el artículo por ninguna vía. Prosigue, los miembros integrantes del Comité Ejecutivo y demás directivos de la AUF no tuvieron contacto alguno con la persona señalada en la nota de prensa, ni es de su conocimiento. En la Asociación Uruguaya de Fútbol no existe el cargo de vocal que se menciona en la comunicación referida. Dice también, no hubo ninguna contratación a empresas de seguridad por fuera del formato de llamados licitatorios públicos, los que están vigentes como obligatorios por estatuto desde el año 2019 y que se enmarcan en un protocolo formal de procedimiento de contratación de bienes y servicios publicado en el sitio web oficial. Todos los llamados licitatorios y sus respectivas adjudicaciones son revisados con los debidos controles internos y revisión por parte de la figura de oficial de cumplimiento y de la Comisión de Contralor y Transparencia de la AUF. Por último, desde 2014 se viene contratando a la misma empresa para el monitoreo de la seguridad del complejo Celeste y la sede central de la AUF. Dicha contratación se ha ido renovando dada la plena satisfacción con el servicio brindado luego de realizadas las evaluaciones de desempeño del caso e implementación de la tecnología necesaria. Bueno, hecha esta aclaración, leyendo este comunicado de la AUF, vamos a cambiar de tema, volvemos al tema sequía. Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Intendencia de Montevideo comparecieron hoy en la Junta Departamental de Montevideo para abordar la emergencia agropecuaria en Montevideo Rural. Y la secretaria general de la comuna capitalina, Olga Otegui, detalló el alcance de las medidas dispuestas por la comuna para auxiliar a las y los productores rurales del departamento. Ya hoy tenemos los registros de la cantidad de productores que se han presentado para aplicar a las medidas, sobre todo la primera medida, que es la de limpieza y mantenimiento de los sitios de acumulación. Al día de hoy estamos en 100 productores que se anotaron, 50 productores se anotaron para lo que tiene que ver con limpieza
y 50 productores ya se anotaron para lo que tiene que ver con el fondo, que hoy se estarían publicando cómo sería el formato, cómo se tiene que presentar. De esa forma, Otegi se refería a 2 de las 4 medidas anunciadas por la comuna. El fondo de recuperación no reembolsable por hasta 80.000 pesos para la pequeña producción y la iniciativa de limpiar espacios donde se acumula agua, como tajamares y cañadas. Además, dijo que espera que la Junta Departamental en breve apruebe otra de las medidas, la exoneración de la tasa general para la pequeña producción. La exoneración de la tasa es por todo el año, eso también es un gesto que no queremos destacar. La Junta va a levantar el receso para poder aprobar ese proyecto de decreto que enviamos, así que eso nos parece que es un buen gesto y mostrar la celeridad de nuestros ediles en tratar de que esto se concrete a la brevedad. Y fue el edil frente amplista Marcos Presa quien impulsó la convocatoria de las autoridades mencionadas a la Junta Departamental. Y tras la reunión comparó las medidas de la Intendencia con las del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Las dos instituciones pudieron informar de las medidas que vienen tomando. También valoramos la presencia del equipo del Ministerio, la presencia del equipo de la Intendencia, y dejamos planteada una solicitud al Ministerio de Ganadería de que rápidamente puedan poner a disposición los técnicos de la DINAGUA para lo que son las medidas de crear nuevos tajamares en Montevideo. Eso aparentemente el Ministerio lo tomó bien y estará pasando en las próximas horas. La idea es que la Intendencia cuente con esos técnicos, con ese asesoramiento, y obviamente como la DINAGUA tiene las competencias de habilitar nuevos tajamares, la idea es que se pongan a trabajar rápidamente con los equipos de la Intendencia. De parte del Ministerio confirmaron que no hay por el momento otras medidas que no sean el endeudamiento. Como sabemos, de parte de la Intendencia, las medidas tomadas que requieren desembolso de dinero no son reembolsables, por tanto son subsidiarias de la producción. Pero por parte del Ministerio de Ganadería no hay medidas subsidiarias. Recién la versión de los hechos de un edil oficialista de Montevideo, antes de la Intendencia de Montevideo, ahora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y desde Móvil, porque está pronto con ese asunto. Justamente he invitado a Martín Duarte para seguir abordando este tema. Adelante, Martín. Es así porque estamos recibiendo a Carlos Rinstrom, que es director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los que compareció en esta jornada, como decíamos, entre las autoridades del Ministerio y también de la Intendencia para estar evaluando y tratando con la propia Junta Departamental de Montevideo la problemática en el departamento. En primer lugar, Carlos, agradecerte el tiempo. ¿Qué evaluación se hizo de esta jornada, donde hay un planteo concreto también de la Junta o de algunos ediles por la intermediación del Ministerio concretamente con la DINAGUA para extender la cantidad de tajamares, ¿no?, en esta situación de déficit hídrico, ¿no? Bueno, buenas noches. Realmente una instancia muy positiva. Siempre nos gusta poder intercambiar con los gobiernos departamentales, en este caso con la Junta, con todos los ámbitos de representación posibles, un poco para presentar lo que son las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, en particular el Ministerio de Ganadería, con respecto a esta emergencia agropecuaria por déficit hídrico, y por supuesto intercambiar, porque también hay realidades distintas en cada departamento. Montevideo tiene quizá una de las ruralidades más olvidadas, ya que siempre pensamos en la ciudad y no tanto en el área rural, con sus más de 1.300 productores y con lo que ello conlleva, y por lo tanto, poder ponerle foco en particular a eso siempre es gratificante. Y sí, estuvimos presentando, lógicamente, lo que estamos haciendo hasta ahora en el monitoreo y la respuesta a esta situación, y también, por supuesto, escuchando algunas de las propuestas y pedidos, como el que mencionabas, que no es para nada menor. Muchas veces desde el punto de vista productivo, las cuestiones de pensar en el cuidado de los recursos naturales, pensar en el derecho ambiental, quedan de lado, pero cuando tenemos situaciones como estas, donde escasea el recurso hídrico, pueden haber conflictos entre vecinos, entre distintos usos del agua, y para nosotros es muy importante estar de cerca con quienes tienen la rectoría en ese sentido, que es la Dirección Nacional de Aguas. ¿Cómo articula el Ministerio para que se pueda concretar con mayor rapidez este pedido de mayores tajamares para atender sobre todo a productores que, como veíamos, tienen un perfil bastante familiar, muchos de ellos alrededor del 88%? ¿no? Bueno, nosotros entendemos o partimos del diagnóstico de que tenemos mucho camino por recorrer desde
la institucionalidad pública, pero sobre todo desde el sector privado en el profundo entendimiento de las cuestiones del derecho ambiental, del derecho al uso al agua, de lo que es el uso responsable de estos recursos. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Ganadería, que tenemos una presencia territorial mucho mayor y quizás hasta por una impronta de nuestros cometidos más cercanía con el sector productivo, intentamos arrimar a la mesa justamente a la DINAGUA, en este caso, a quienes tienen las responsabilidades de Contralor Ambiental, porque a veces no es solamente decir, bueno, hago un pozo más hondo, hago un tajamar más ancho y con eso me aseguro el agua, porque eso tiene lógicamente repercusiones más adelante en la misma cuenca o en la misma, en el mismo arroyo o otras producciones, y eso hay que hacerlo en armonía y hay que hacerlo de manera regulada. Es lógico que es positivo lo que anunció la Intendencia de Montevideo en cuanto a la inversión que pretende hacer como para apoyar, pero también entendemos que tenemos que tener mucho cuidado y que también esta demanda que han hecho por la DINAGUA aquí está presente en todo el país, con conflictos a veces hasta más importantes en el uso del agua. Y bueno, nosotros estamos a disposición como siempre y intentaremos articular en ese sentido. Algunas autoridades del Frente Amplio, de hecho se estuvo debatiendo el otro día en la mesa política, hicieron referencia al programa Más Agua de productores rurales y a los recortes a nivel de presupuesto, que se bajaba de 23 millones a alrededor de 4, ¿no? Eso pudo haber incidido, con el diario del lunes se cometió un error a nivel de lo destinado puntualmente en ese programa donde había alrededor de 1.500 productores anotados. Bueno, es interesante la pregunta porque haces una puntualización que muchas veces no es muy bien entendida. El Más Agua originalmente estaba presupuestado para cerca de 12 millones de dólares. Cuando se pone en funcionamiento el programa, desde una óptica de lo que es las políticas de desarrollo rural, teniendo a las organizaciones de productores como ventanilla, teniendo la posibilidad de que técnicos privados formulen proyectos, hizo que la demanda termine siendo muy abarcativa, ya que estábamos hablando de obras de agua con lo necesaria que siempre es, y estábamos hablando de subsidios cuantiosos. Eso hizo que el proyecto se elevara en su estimación a esos cerca de 10 o 11 millones de dólares más, y esto se dio en un momento de cambio de administración, donde se pasó de una etapa en la cual se tenía que haber aumentado el gasto en endeudamiento externo y la definición fue de reducirlo. Es por eso que a partir de allí nosotros, ante esa realidad, con fondos de fomento de la granja y fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia, asistimos un poco a las capacidades que teníamos de subsanar o de poder cumplir con alguna parte de esa demanda de obras hídricas con todos los subsidios correspondientes, y allí fue que se terminó ejecutando cerca de unas 600 obras con esos montos de 4 millones y medio de dólares que se mencionaban. A ver, el aprendizaje que nos queda, por sobre todas las cosas, es que es importante invertir en agua, es importante poder tener mecanismos de extensión, de llegada a los pequeños productores en todo el país, a la producción familiar, que puedan exceder las capacidades propias de la institucionalidad, pero también nos dejó muchos aprendizajes en cómo hacer esto bien. Y en ese sentido el Más Agua nos dejó problemas administrativos y de diseño de obras que tienen mucho que ver con lo que te mencionaba anteriormente, con que a veces no es solo pensar en un tajamar con una taipa más grande, pensar en un pozo un poco más profundo o pensar en más metros de caño para distribuirla. Y allí es donde las propuestas que nosotros hemos venido trabajando y que estamos pretendiendo presentar en conjunto con el Ministerio de Ambiente, con la OPP y el Congreso de Intendentes, van de la mano de poder tener un subsidio más íntegro a las capacidades técnicas de formulación, tanto en el cálculo hídrico como también de la propia obra que se vaya a realizar y las capacidades de subsidiar en ese sentido. En ese sentido, decirte que siempre es positivo que se haya, o pudo haber sido positivo, que se haya invertido más dinero en el tema, pero es importante decir que no es simplemente solución, porque tenemos casos de obras hídricas muy bien construidas, con mucha profundidad, pero cuando tenemos estas situaciones en las que de 3 años hay uno entero en el que no llueve prácticamente los números, es muy difícil que realmente se haya pensado en un reservorio como para aguantar estas situaciones. Entonces, por ese lado,
no es tan fácil pensar en la solución, y por otro lado hay cuestiones que hacen al diseño más integral de los sistemas productivos como para pensar en cómo poder mitigar o poder adaptarse a este tipo de situaciones extremas. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho en realidad no la visita, que nos haya recibido por acá, muy amable. Bueno, por favor, y a las órdenes como siempre. Compañeros, seguimos por allí. Adelante ustedes. Bien, muchas gracias, Martín. Y bueno, hablamos de otra de las consecuencias de esta situación, porque la sequía junto a las condiciones climáticas potencian el desarrollo de grandes incendios que se están registrando en el país desde que comenzó el año. Y ahora justamente vamos a hablar de uno de ellos, porque según publicó El Observador, a esta hora la Dirección Nacional de Bomberos trabaja en un incendio que se inició en un predio privado en el balneario Las Vegas, kilómetro 52 de la ruta interbalnearia. Estaba controlado ayer en la mañana, pero se reactivó y las llamas cruzaron la ruta hasta llegar a Estación Floresta en la parte norte de la interbalnearia. La Intendencia, vecinos y vecinas de la zona colaboran con bomberos para tratar de apagarlo. El fuego se reactivó y propagó debido a las condiciones climáticas, principalmente al fuerte viento. El director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, confirmó que este jueves se quemó una casa, además de un aserradero privado. Hace minutos la Policía Caminera informó que se cortó totalmente la circulación por Ruta 35, allí en la Estación Floresta, por causa del intenso humo sobre la ruta a través del foco ígneo. Y atención, porque se desvía el tránsito que circula por la interbalnearia desde el este a la altura del kilómetro 58. Ahora se deberá ingresar al balneario Costa Azul y luego se retomará el acceso a la ruta interbalnearia en el kilómetro 52. Bueno, cambiamos de tema, vamos a temas políticos. Efectivamente. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, cuestionó que el Frente Amplio haya convocado a la ciudadanía al reconocimiento al presidente brasileño Lula da Silva en la Intendencia de Montevideo. Esto en el marco de una discusión que se generó a la interna de la fuerza política. En declaraciones al programa Doble Clic de Del Sol FM, Orsi sostuvo que se transformó más en un acto político que en un reconocimiento y aseguró que el asunto no pasó por la mesa política de su partido. El jefe comunal canario cuestionó que no hubo discusión política previa a la invitación que se realizó a través de las redes sociales del Frente Amplio para asistir a la explanada de la Intendencia. Una de las primeras respuestas a esta crítica fue la del senador frente amplista Mario Vergara, quien a través de su cuenta de Twitter dijo ver con preocupación que se reiteren episodios que parecen adelantar la contienda electoral de las precandidaturas frentistas. Agregó que no cree que le haga bien al Frente Amplio, que debe trabajar para llegar al gobierno. Para eso, agrega, nos precisamos todos. La suma de desgastes menores no conduce al triunfo mayor, sostiene Vergara. Por su parte, en las últimas horas también se manifestó el intendente de Salto, el frente amplista Andrés Lima. En su cuenta de Twitter publicó: lo clave es estar con la gente y hacerlo siempre, escuchar, proponer y ayudar, hoy y ahora, desde el lugar que nos toca, a no distraerse y a cuidar la unidad. Y desde madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos también hubo referencias a la visita de Lula que se produjo ayer, pero desde otro punto de vista o perspectiva. Sí, porque se valoró especialmente el encuentro de una de las integrantes de la organización con Lula. Un encuentro muy interesante y bueno, y la amabilidad de que nos invitaron a participar en esa instancia previa que tuvieron ahí en el salón adentro de la Intendencia. Y bueno, fue María Belisi, la compañera, que es aparte ciudadana ilustre, que lo ha nombrado la Intendencia. Y bueno, fue un lindo encuentro, fue un encuentro esperanzador, unitario, de esperanza, ¿no? Donde estamos acostumbrados acá por muchos lugares y por mucho tiempo la agresión hacia nosotros, de alguna forma, no la gente, sino los personajes que han inventado una historia que no es. Por otra parte, Tassino informó que la organización está en conversación con el Poder Ejecutivo para que el Estado cumpla con los 6 puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a la muerte de 3 jóvenes en dictadura, caso conocido como las Muchachas de Abril, y que incluyan un acto público de reconocimiento.
Agregó que la participación en el acto del 20 de mayo del año pasado fue enorme, que se duplicaron las actividades en otras partes del país ese día, pero no hubo respuesta del gobierno y se necesitan acciones para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, y para el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, el encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par brasileño fue muy provechoso. Sí, a su entender, Lula optó por la postura que venía teniendo el gobierno uruguayo con respecto a los temas de integración discutidos, y también dijo este diputado que, digamos, el presidente de Brasil apuntó a la innovación dentro del Mercosur. El resultado de la visita del presidente Lula han sido muy provechosos. Tal vez seguramente para sorpresa de muchos, de propios extraños, el sentido pragmático en materia de política internacional, comercial, económica del presidente Lula hizo eco de los reclamos que nuestro país, a través del presidente Lacalle Pou, ahora, pero que ya tiempo atrás el presidente Vázquez, el presidente Mujica y el presidente Valle reclamasen en cuanto a la necesidad de una mayor apertura, una mayor flexibilización y modernización del bloque regional. Entendemos que las expresiones vertidas tanto por el presidente Lacalle Pou como por el presidente Lula y van en camino de ese reclamo que por parte de nuestro presidente ha venido haciéndose a los socios, que venía recibiendo como respuesta un silencio muy profundo, sobre todo de los socios más grandes, y que, bueno, en esta oportunidad el presidente Lula opta por transitar el camino de una mayor innovación, mayor, como le llamó él, una mayor apertura, mayor modernización del Mercosur. ¿Y qué se dice desde el mundo del análisis, digamos, con respecto a la visita de Lula ayer? ¿Qué significación tuvo? Bueno, lo sabremos en la entrevista que ya desarrolla Natalia Nogués. Sí, Martín, porque estamos con nuestro compañero, podemos decir, Álvaro Padrón, analista internacional, que es de la casa y que además tuvo mucho que ver con esta llegada de Lula a nuestro país, estuvo ahí cerquita, así que podemos empezar preguntando, Álvaro, primero darte la bienvenida, gracias por estar. Estaba extrañando, viste que sin frontera y con tanto tema internacional uno extraña el espacio, pero bueno, acá tenemos a Jano que lo atiende muy bien y que claro, nos informa todos los días sobre lo internacional. Estuvo atento estos días, muy ayer bien, además en la transmisión, que estuvo muy bien a cargo de nuestros dos compañeros, Alejandro Gavar y Rosina Mallarini. Y bueno, y preguntarte a vos, luego de haber visto todas esas imágenes, esta sucesión de reuniones, esta visita que se da enseguida de su primera salida como presidente a la CELAC, y él decide llegar a Uruguay. ¿Cuál es, en principio, el impacto de esta visita de Lula? Enorme. Yo te diría que es la visita más importante de este periodo de gobierno, seguramente la visita más importante hasta que termine este gobierno, por las implicancias que tiene. Recién ustedes repasaban, hay un capítulo de política interna, de impacto en la política interna. No voy a opinar sobre eso, dejo que lo hagan los politólogos, porque efectivamente tiene una intervención en sacarse una foto con Lula. Es un asunto importante a los efectos de cualquier tipo de imagen que se quiera dar a la opinión pública, nacional e internacional. O sea, entonces, hay un simbolismo. Y por eso hay un debate sobre ese asunto, y yo diría que ese es un impacto, pero no tengo duda que el impacto más fuerte es en relación a la política exterior uruguaya. Ayer murió el TLC Uruguay-China. ¿Sí? Sí, no cabe duda. Era algo que algunos creíamos siempre inviable desde el comienzo, pero ayer esa definición la hace el propio gobierno, porque en realidad el gobierno termina encontrando una especie de salvavidas para algo que le costaba mucho sostener, y sale por una puerta relativamente cómoda. ¿Y vos creés que ese optimismo que se manifiesta, recién veíamos declaraciones de un diputado nacionalista, pero se han pronunciado varias personalidades del oficialismo en estas horas, con muchísimo optimismo, ¿vos creés que en un punto fue un alivio? Y yo creo que es la magia Lula, ¿no? Porque dejó contentos a todos. No vas a encontrar una intervención que no tenga que ver con sentirse de alguna manera identificado con lo que hizo, desde la oposición hasta el oficialismo. Desde la oposición nos sorprende porque de alguna manera hay una afinidad en términos históricos, pero el gran desafío, y yo creo que fue lo más importante que pasó ayer, es la capacidad de seducción de Lula para
incorporar a un país y a un gobierno, que además va a ser su contraparte. Hay que entender que Lula vino aquí como jefe de Estado y se va a relacionar con el gobierno uruguayo, y es muy bien que lo haga, hace muy bien, y por lo tanto es muy importante. Eso tiene que ver con la gestualidad que también hizo Uruguay en la forma en que se presentó en la asunción de Lula. Entonces, todo ese contexto le permite a Lula, pero particularmente su capacidad, le permite desembarcar en Uruguay y dar esta idea de que nos dejó contentos a todos. Pero no tengo duda que significa un alivio y un canal para repensar la política exterior uruguaya en esa lógica que hasta ahora se le había habilitado a Uruguay desde la no política de Brasil, del gobierno de Bolsonaro, que era dejar hacer. En esa lógica de dejar hacer, Uruguay había tomado un camino de una cierta bilateralidad, diciendo, bueno, vamos a resolver por nuestra cuenta lo que el Mercosur no resuelve. Lula vino a ordenar esa cancha. Y a pesar de que haya interpretaciones optimistas, y yo les creo, está claro que suponen un cambio de rumbo. No se puede decir que Uruguay va a hacer lo que quiera y que Lula se adaptó a Uruguay. Es exactamente al revés. Hay que interpretar con mucha claridad esas palabras. Por supuesto que Lula dice, vamos a conversar, vamos a discutir, comprendo las preocupaciones de Uruguay, pero marcó muy claramente la agenda. Dijo, acuerdo Unión Europea, Mercosur, prioridad, relación con China, juntos, como Mercosur, y posible acuerdo, eso no lo dice en relación a la Unión Europea. Entonces, pero sin drama, yo creo que es una buena noticia efectivamente, porque nos permite repensar una estrategia que venía siendo errática, en soledad y sobre todo con mucho fracaso. Entonces, reconducir eso, no hay que poner que ganó ni perdió nadie. Hay que decir, bueno, cambió el contexto político de la región, el gobierno lo lee desde hace días. Esto no es una cuestión que pasó ayer. Ya desde el triunfo de Lula hay un replanteamiento dentro de la esfera del gobierno sobre la política exterior, y yo creo que con toda razón lo que se está haciendo ahora es repensar y decir, bueno, tuvimos la oportunidad de recibir a un líder global que priorizó la región yendo a Buenos Aires, particularmente por la CELAC, pero que luego tuvo el gesto de visitar al país más chico de la región y sin embargo dar cuenta de que iba a considerar sus preocupaciones, y yo creo que eso nos hace muy bien como país. Sí, creo que en un punto parece como que hubiera sorprendido gratamente, más allá de que se estuviera pensando en algún cambio como tú decís, y aunque el presidente de la República igual volvió a decir que se iba a seguir negociando con China. Sí, pero en conjunto. Es decir, el planteo del gobierno es inteligente, es decir, bueno, hasta aquí llegamos nosotros en solitario. Sabemos del peso de Brasil, lo dice explícitamente, sabemos de la importancia, entre otras cosas, porque en este momento es nuestro principal socio comercial, desplazó a China los últimos 2 meses, hay una enorme presión del sector privado también, eso es una voz que se escucha poco, pero hay un interés de una parte del mundo empresarial, sobre todo vinculado a la industria, de que no se pierda la pertenencia al Mercosur. Estuvo en riesgo, se puede seguir insistiendo con decir, nunca dejamos de tener nuestra vocación mercosuriana, pero no era la gestualidad que se estaba tomando. Y de hecho recuerden que unos días antes el canciller brasilero había sido bastante más duro que el presidente, diciendo, esto es romper el Mercosur. Entonces, Lula viene a acomodar eso con una gran capacidad política que tiene, y lo que faltaba era eso. El optimismo tiene que ver con el resultado de la reunión, no previo. Previo se habían generado las condiciones, pero faltaba que estuviera la presencia, la presencia presidencial, que al final es la voz que vale. Pero no hay un cambio también, teniendo en cuenta esas declaraciones del canciller, hay un cambio también por parte de Lula, y te pregunto, ¿no tiene que ver también la conformación de su gobierno, en donde hay sectores conservadores en este momento que dieron los votos a Lula? O sea, ¿no tiene que acomodar un poco el cuerpo a esta nueva situación política? No tengas duda que la composición del gobierno actual de Brasil es de una amplitud que nos debería haber llevado a tener reacciones de Uruguay mucho antes. Yo siento las ausencias, lo dije en Lado B, en la oportunidad que tuve de hablar más sobre esto, sentí la ausencia de voces que tendrían que haberse pedido sobre lo que pasaba en Brasil mucho antes, y que recién con el intento de golpe de Estado dijeron algo. Entonces, me refiero a los partidos tradicionales, a la coalición de gobierno y al propio presidente, que reclama ciertas cosas en foros internacionales, pero él también ha tenido dificultades para ser coherente, por ejemplo, diciendo lo que pasaba en Brasil y separándose de la imagen de un presidente como Bolsonaro. Durante mucho tiempo Uruguay apostó a que el silencio en política internacional de Bolsonaro le habilitaba una estrategia y por eso no molestaba en otros temas.
y por lo tanto no decía nada Uruguay sobre aspectos que eran muy delicados de la política que estaba llevando adelante Bolsonaro. Entonces, eso se ordenó. Yo, repito, no quiero mirar tanto para atrás, porque creo que lo que se abrió ayer es la oportunidad de que Uruguay recalcule. Empezando por el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad política, pero luego también por la oposición de decir, bueno, en política internacional hay que intentar mirar el largo plazo. El largo plazo hoy es reconstruir región, es hacer que América Latina pese más. Para eso era necesario que Brasil volviera al mundo. Y tanto volvió al mundo que lo primero que hace Lula, y es sorprendente, porque miren que una crisis institucional como la que hubo en enero, entre otras cosas con un intento de golpe de Estado, hubiera llevado a que cualquier presidente dijera, por un tiempo no viajo. Exacto, me tengo que quedar aquí. Sí. Y eso hubiera sido un golpe muy duro para la política del nuevo Brasil. Entonces, no ocurrió, pero además no solo no ocurrió, la prioridad fue la región. Y miren que el próximo viaje, yo estuve ayer con él, el próximo viaje es a China y a Estados Unidos. Entonces, está jugando en la cancha grande. Y Uruguay, de esa manera, vuelve a jugar a la cancha grande, porque el otro era fantasía. Y yo creo que, por eso, insisto, se le dio un cable, una especie de salida decorosa a una política exterior uruguaya que estaba siendo complicada para sostener. Entonces, esa es también la razón por la que hay optimismo y una cierta satisfacción por ese diálogo. Hablaste de la oposición y ya me están diciendo que tengo que terminar o que tenemos que terminar esta conversación, pero no quiero dejar de preguntarte cuánto pesa la intermediación del expresidente Mujica en esta llegada de Lula y en esta actitud. Y mucho, porque te decía que esto no empezó ayer. Esto tuvo que ver con el triunfo de Lula en octubre, y ahí hubo una presencia de Mujica, que participó del último día de campaña. Luego, en la gestualidad, que fue clave para que Uruguay se presentara de una manera unida. Lula admira eso de Uruguay, porque no lo tiene en Brasil. Lula tuvo el episodio de no poder recibir la banda del presidente que salía. Y sin embargo, en ese mismo acto, tenía 3 presidentes uruguayos de distinto signo político. Entonces, para él eso es admiración y yo creo que es la mejor versión de Uruguay. Y con ese proceso es que llegamos a la reunión de ayer. Por eso tenemos que entender que este es un objetivo común y no empezar a hacer cuentas chiquitas ni a nivel interno ni a nivel de la región. Nos vamos, una pregunta nada más, con este nuevo gobierno de Lula, ¿sigue siendo un gobierno de izquierda? Sí, lo es. Sí, lo es. Y en política internacional más aún. Pero la pluralidad no tiene por qué quitar la profundidad, porque la pluralidad, lo más importante que resolvió fue democracia versus autoritarismo. Y no hay nada más progresista que la democracia en términos de pueblo. Entonces, para nosotros tendría que ser la mejor noticia del año ese triunfo de la democracia frente al autoritarismo. Me quedo con la frase de murió el TLC entre China y Uruguay. Me quedo con esa frase. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muy amable, un panorama buenísimo. Gracias, Álvaro. Y bueno, ya seguimos con Martín Rodríguez. Con más vinculado al mismo tema, ¿cómo vivió el movimiento sindical la visita de Lula, teniendo en cuenta que estuvo representado en alguna de las actividades que desarrolló el presidente brasileño aquí en Montevideo? Desarrolla Mariana Abreu. Así es, Martín, sobre esto vamos a profundizar porque recién estuvimos conversando con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que participó del encuentro con el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, en la chacra del expresidente José Mujica, un encuentro del que también participaron la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, bueno, autoridades del Frente Amplio, parte de esta delegación que concurrió junto con Lula desde Brasil ayer y bueno, Abdala, que fue invitado por Mujica, además comparte parte de su trayectoria sindical, ¿no? Los dos son, junto a Lula, vienen del movimiento sindical metalúrgico. De hecho, nos contaba fuera de micrófono que se conocieron en un congreso ya hace algunos años de metalúrgicos. No pudieron hablar en este tenor, ¿no? Como fue el de ayer, obviamente, pero bueno, sí ya había puntos en común. Abdala valoró positivamente este encuentro, también hizo llegar por parte del movimiento sindical a Lula un planteo vinculado a las relaciones comerciales, a la integración regional y se refirió también a estos cuestionamientos que recién mencionábamos por parte de algunos dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, en relación a algunas de las actividades ayer, como por ejemplo este reconocimiento otorgado por la Intendencia de Montevideo al presidente Lula da Silva. Vamos a escuchar lo que decía recién Marcelo Abdala.
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva estaba cumpliendo un viejo anhelo, una vieja aspiración que él tenía de ir a visitar al expresidente José Mujica en su casa. Y bueno, Mujica y Lucía tuvieron el gesto que yo agradezco hasta el último día de mi vida, de habernos convidado a nosotros a esa actividad en nuestra calidad de presidentes del PIT-CNT. Según ellos lo hicieron porque el PIT-CNT es la organización social más importante del país. Nosotros, en el breve tiempo que tuvimos en este marco, fuimos a hacer un planteo en nombre de la clase obrera que, en vez de libre comercio entre Uruguay y las potencias centrales del capitalismo global, prefiere una integración profunda con infraestructura común, con energía, transporte, puertos, telecomunicaciones y además con complementación productiva e intraindustrial que implican cadenas productivas regionales que generen trabajo en los distintos sectores de la economía. ¿Qué opinás respecto a estos cuestionamientos que se han hecho de alguna de las instancias de ayer? En concreto, quizá la que obtuvo más reparo fue este reconocimiento por parte de la Intendencia de Montevideo. Es como empañar la presencia, digamos, de un estadista de primer nivel, de un hecho histórico relevante, con cosas chicas. Yo creo que estuvo bien que Lula como jefe de Estado se reunió con el presidente de la República, que estuvo bien que la intendenta municipal de Montevideo le entregara un reconocimiento por su labor en defensa del medio ambiente, y que también estuvo recontra bueno que el expresidente de la República, José Mujica, lo invitara a su propia casa a conversar capaz que de una manera más distensiva, más informal. Ahora cambiamos de tema porque este miércoles hubo otro desmayo en la olla popular Telva Juárez, que queda muy cerca del cruce de Camino Lecoq con Avenida Millán, situación que se suma a otros 2 desvanecimientos que se dieron la semana pasada. La persona afectada recibió auxilio del Ministerio de Desarrollo Social y de ACE. Venía a buscar la vianda y empezó a sentir un dolor tremendo que no podía caminar. La compañera me llamó que no llegaba, lo fui a buscar y bueno, y se terminó desvaneciendo acá en la olla popular. En ese momento llega el ómnibus del MIDES y un ómnibus de ACE que bueno, por suerte traían cuestiones para atenderlos y eso. Y le dieron prioridad a él porque había mucha gente acá para atenderse, aprovechando que dada la difusión que ha tenido los otros casos anteriores, de ciudad que vino, los vecinos que apostaron eso en el Facebook, todo, entonces creo que tuvieron la obligación de venir y dar una realidad que la olla existía y que los desmayos existen. Y bueno, el muchacho se desmayó, lo atendió la doctora, lo atendió gente que estaba en el ómnibus y le diagnosticaron cólico renal. Por su parte, Lorena Batistela, una de las referentes y colaboradoras de La Olla, le respondió a la directora territorial departamental del MIDES, Carolina Murphy, que había dicho que en la iniciativa se utilizaba a la gente para hacer política. En el sentido del comentario que hizo Carolina Murphy, la directora departamental de Montevideo, sobre que lo que estábamos haciendo aquí era con fines políticos, que realmente estamos inventando los desmayos. Lo bueno de ayer que pudieron ver que realmente había alguien que se había desmayado y que la demanda había bajado, lo cual es contradictorio con un comunicado mismo que saca el MIDES el 16 de enero, que establece que va a haber un aumento de viandas en los comedores de 4.000 a 10.000. E incluso aumentan un día más, que son los domingos de entrega de vianda, lo cual contradice mismo lo que dice la directora de Montevideo. Bueno, hemos hablado bastante en estos días de esta olla Telva Juárez y les contamos algo de su historia, porque homenajea con su nombre a una víctima de terrorismo de Estado. Sí, Telva Juárez fue maestra, nació en Tacuarembó, se radicó en Buenos Aires durante la última dictadura uruguaya y mientras estaba exiliada fue asesinada. Nosotros le dijimos el nombre Telva Juárez porque fue una maestra, hija de un caudillo blanco del interior, no me acuerdo si está Tacuarembó o Paysandú, y ella desde muy joven se integró a la Federación Anarquista del Uruguay, militó en la Resistencia de Obreros y Estudiantes, y nosotros leyendo Cuaderno de Compañero, el boletín del compañero, la rescatábamos, que no la conocimos mucho, entonces era una maestra y consideramos que las maestras son algo fundamental en la sociedad, y después ella viajó a Buenos Aires, fue fundadora del PVP y la asesinaron por los 74, 76 creo, con 4 tiros en la espalda y muy joven. Y primeramente reivindicar a alguna persona que haya luchado por una sociedad más justa, mejor y
y que haya dado su vida, ¿no? Vamos a buscar por la plaza de los Juárez, la venimos buscando el nombre, y bueno, y el barrio capaz que puede, de todas estas cuestiones, pueda apoyar, conseguir las firmas, y bueno, y que la plaza lleve su nombre. Bueno, hoy es jueves, Martín, sí. Así que conocemos una nueva consulta de la Usina de Percepción Ciudadana. Me animo a presentarla como una encuesta de estación. Sí, perfecto. ¿Qué piensa la sociedad, qué siente la sociedad con respecto al carnaval? El carnaval de Montevideo, aparte ya está en marcha, por más que todavía faltan días para febrero. Bueno, Juan Ignacio Dorrego lo empieza a contar poniéndole respaldo en números y resultados. ¿Cómo anda, Juani? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenido. Bien. Bueno, hoy comenzamos con mucha guirnalda serpentina y papel picado. Vamos a estar contándoles los resultados de la consulta de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el carnaval, una fiesta popular. Es una de las cuestiones que vamos a estar abordando en el día de hoy también, que mueven distintas emociones en la ciudadanía uruguaya. Para comenzar con los resultados que traemos para mostrarles, pasamos a la primera placa, donde les preguntamos a quienes integran el panel de la Usina de Percepción Ciudadana qué opinión tenían con respecto al carnaval. Y estas son algunas de las respuestas. Como ven, el 49% de las respuestas, es decir, la mitad de la población, dice tener que le gusta mucho o le gusta algo el carnaval, el festejo de carnaval, y tan solo un 14% son aquellas personas que dijeron que les disgusta un poco o les disgusta mucho el festejo de carnaval en nuestro país. Ahí nos chocamos porque estamos ansiosos por saber. ¿Se lo considera una fiesta popular? Bien, bueno, esto tiene que ver con la segunda consulta que realizamos. Vamos a pasar a la próxima placa, en donde efectivamente analizamos los datos sobre cuál es la opinión de la gente sobre los festejos de carnaval, analizados según el nivel socioeconómico. Y podemos afirmar, de acuerdo a estos resultados, de que se trata de una fiesta popular. Tenemos, a medida que el nivel socioeconómico de la persona que responde desciende, aumentan las respuestas positivas sobre el carnaval. Es decir, tenemos que en nivel socioeconómico bajo las personas, un 29% de las personas dice que les gusta mucho el carnaval, sumado a un 26% de las personas que les gusta algo el carnaval. Estamos hablando de un 55%, algo que desciende de forma notoria a medida que aumenta el nivel socioeconómico de la persona respondiendo. Del otro lado del gráfico, posicionándonos sobre los matices rojos que hablan de cuánto les disgusta el carnaval, tenemos el efecto inverso, es decir, aumentan las respuestas en este sentido a medida que también crece el nivel socioeconómico de la persona respondiendo. ¿La gente consume carnaval? ¿Está bien hablar de carnaval en términos de consumo? Bien, perfecto. Queríamos saber de alguna manera cuánto, más allá del gusto o no por esta fiesta popular, si de alguna forma consume la gente productos, espectáculos o lo que fuera vinculado a la fiesta del carnaval. Pasamos al siguiente gráfico que bueno, ejemplifica las respuestas de la población en este sentido. Un 53% de las personas dijeron que sí consumen de alguna manera carnaval. Un 46% dijo que no. En este sentido no tenemos la distinción entre quienes gustan o no, estamos hablando únicamente del consumo, de participar de alguna instancia, actividad de carnaval. Si pasamos al próximo gráfico, vamos a tener un poco la descripción de qué forma vivimos el carnaval en Uruguay. ¿Sí? Entonces, un 63% de la población dijo que, bueno, prefiere mirarlo por televisión o seguirlo por redes sociales. Esta categoría toma estos dos elementos porque es la única categoría que no incluye la participación en forma presencial en ningún tipo de espectáculo. Así que más de 6 de cada 10 personas optan por esta forma de vivir el carnaval. Luego le siguen asistir a tablados comerciales y tablados populares con 15% y 10% respectivamente. Sobre el final de esta tabla encontramos la asistencia al concurso oficial en el Teatro de Verano. Recuerden que esto se trata de una muestra de nivel nacional y
ir al Ramón Collazo puede ser algo vinculado sobre todo a los carnavaleros en Montevideo. ¿Y qué categorías prefiere el público? Bueno, para culminar con relevamiento de datos, tenemos la última placa en donde nos muestra que el 35% de las personas que respondieron la encuesta dijeron no tener una categoría en particular que prefieran. Sin embargo, quienes sí lo encuentran, el 27% optó por las murgas, seguidos por humoristas y parodistas, con un 10% y un 9% respectivamente. Luego le siguen las comparsas, las sociedades de negros y lubolos, y bueno, hay un segmento de población que no sabe o no contesta al respecto de esta pregunta. Cierra la lista las revistas con un 2% de las menciones relevadas. Me quedé pensando en esa ubicación de los humoristas, me llamó la atención, ahí me sorprendió el resultado. En murgas primero no. Debo confesar que también, así que estamos... Han ganado terreno, me parece, los humoristas. Sí, puede ser, y también hay cierta necesidad de risa, de pasar un buen momento, y creo que ahí los humoristas tienen mucho para aportar, ¿verdad? Bien, bueno, un desafío entonces. Claro, gracias, sí. Juan. Hasta luego, que pasen bien. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces, Martín. Sí. Porque el perito en accidentes de tránsito Arturo Borges señaló que las principales causas de siniestros en calles y carreteras de nuestro país son la distracción, la velocidad inadecuada y el desconocimiento de la normativa. Además reclamó que se realicen pruebas de ruta antes de otorgar la licencia para conducir. Hoy no se podría otorgar un permiso de conducir si el individuo no tiene la experiencia de la ruta. A las velocidades que hoy nos estamos moviendo son superiores a la que el individuo en su cerebro puede tomar una decisión a tiempo. El conductor sale a la ruta con una incertidumbre brutal. No tiene la menor idea ni qué es la normativa en cuanto a las velocidades, no entiende por qué, porque si su velocímetro dice 240 km por hora, ¿por qué tengo que ir a 75 o a 90? No lo entiende. La velocidad inadecuada o el exceso de velocidad es una especie de droga porque es adictiva la velocidad, es como la droga. Entonces ahí es donde tenemos quizás el mayor problema. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a hablar de Brasil con noticias que surgen desde allí, entre otras porque se conocieron nuevas imágenes de la asonada del 8 de enero, precisamente en la capital Brasilia, y también se está, llevando adelante un proyecto para formar una guardia que cuide o custodie específicamente los palacios estatales o los palacios de gobierno, como se les denomina allí en la capital brasileña. Por otra parte, la auditoría brasileña está investigando los aportes que hizo el gobierno de Bolsonaro para los pueblos indígenas. En ese sentido, podría caberle también, de acuerdo a lo que se ha especulado y se ha manejado, una acusación de genocidio al presidente Jair Bolsonaro por la política que llevó adelante con los pueblos indígenas. El nuevo cuerpo se llamará Guardia Nacional y estará encargado de evitar situaciones como los ataques perpetrados el 8 de enero por miles de bolsonaristas contra las sedes del gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, según lo anunció el ministro de Justicia Flavio Dino en una entrevista publicada este jueves. La Guardia Nacional sustituirá a la Fuerza Nacional, un grupo de élite formado por agentes de los cuerpos de policía de los estados, que solo se reúne de forma temporal para ciertas misiones y que corrija el error de que la seguridad de los palacios y de las instituciones del Estado esté a cargo del gobernador de la capital. En otro orden, el Tribunal de Cuentas de Brasil anunció que hará una auditoría para aclarar cómo fueron invertidos los recursos destinados por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro a la atención sanitaria de los pueblos indígenas, tras conocerse que al menos 570 niños yanomamis fallecieron por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre durante los últimos 4 años. Al anunciar la apertura de la auditoría, el presidente del Tribunal de Cuentas, Bruno Dantas, afirmó que tan solo en 2020
2021 el gobierno de Bolsonaro afirmó haber destinado unos 280 millones de dólares a la salud indígena, unos recursos importantes que contrastan con la vulnerabilidad de los Yanomamis. La denuncia cita reiterados pedidos de ayuda presentados desde 2019 al gobierno por los indígenas que habrían sido ignorados por las anteriores autoridades, lo que según el ministro de Justicia, si se comprueba, se podría estar frente a un fuerte indicio de un delito de genocidio que estaría dado por una actitud deliberada que habría provocado esa situación. La dialéctica confrontativa entre el gobierno mexicano y el gobierno peruano incluye ahora a los organismos internacionales porque en sus habituales mañanitas donde el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer sus posiciones, criticó duramente a los organismos internacionales, a la ONU, a la OEA, a la Unión Europea y se preguntó dónde están ahora para analizar la situación peruana. Por otro lado, también fustigó la injerencia que entiende ejerció el gobierno de Estados Unidos y en particular su embajadora en Lima en la destitución de Pedro Castillo, a quien sigue reconociendo como presidente porque todavía López Obrador no considera que Dina Boluarte sea una presidenta legítima. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea con lo que está pasando en Perú? Se preguntó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ya basta de estar simulando y de estar actuando de manera falsaria, que ya no queremos farsa, declaró en su rueda de prensa matutina. López Obrador también reaccionó a que el gobierno de Perú retirara este jueves a su embajador en Honduras, Jorge Alejandro Raffo, en respuesta a lo que considera la inaceptable injerencia de ese país en asuntos internos y luego que el gobierno de Dina Boluarte expulsara en diciembre al embajador mexicano Pablo Monroy por razones similares. El mandatario mexicano también solicitó a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, que se abstenga de inmiscuirse en la crisis política y social de ese país en defensa del expresidente Pedro Castillo y haciendo referencia a que el 6 de diciembre del 2022, un día antes de que fuera destituido y encarcelado sin juicio, la embajadora norteamericana se reunió con el ministro de Defensa de ese país, Gustavo Bobbio, quien después renunció. A juicio de López Obrador, una manera de darle solución a la crisis en Perú es convocando a elecciones para que sea el pueblo el que decida, acudiendo a un método democrático, al tiempo que cuestionó el allanamiento de uniformados perpetrado contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el marco de la llamada toma de Lima y a la represión desatada por el actual gobierno peruano que ha dejado ya casi 60 muertos. La Autoridad Nacional Palestina ha decidido dejar de cooperar en la coordinación de seguridad con el gobierno israelí luego de la incursión de fuerzas israelíes que dejó 9 muertos en las últimas horas en la Cisjordania ocupada, particularmente en la ciudad de Jenin, donde se han dado la mayor cantidad de episodios que ya han determinado que haya una treintena de muertos en lo que va del año solamente en esa región y que, bueno, lo antecede un año verdaderamente violento como fue el año pasado con 170 muertos. Ocurre que Jenin en Cisjordania es uno de los lugares donde ahora se concentran muchos de los milicianos que se oponen a la ocupación israelí, particularmente algunos que están desencantados con los tradicionales movimientos, Yihad Islámica, Hamas, y están conformando nuevas agrupaciones. De todas maneras, los abusos israelíes han sido denunciados en esa zona que se ha saldado con mucha sangre en las últimas horas. Entre las 9 personas fallecidas hay una mujer anciana, mientras que otras 15 resultaron heridas, 4 de gravedad, luego que las fuerzas israelíes lanzaran de manera deliberada granadas de gas lacrimógeno en el servicio de pediatría del hospital de Jenin. Esto provocó la asfixia de algunos niños, denunció la ministra de la Autoridad Nacional Palestina, Maya Al-Kaila, en un comunicado. Según un portavoz militar israelí, soldados y fuerzas policiales llevaron a cabo una operación antiterrorista conjunta con el objetivo de detener a un escuadrón del movimiento Yihad Islámica con fuerte presencia en Jenin, que habría estado involucrado en ejecutar y planificar múltiples e importantes ataques contra soldados y civiles israelíes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó de masacre la incursión israelí en un comunicado e instó a tomar medidas urgentes para proteger al pueblo palestino ante lo que consideró un sospechoso silencio de la comunidad internacional. Los enfrentamientos casi cotidianos en la zona dejaron ayer otros 2 muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes, entre ellos un adolescente en enfrentamientos con la policía. Con los muertos de este jueves sube a 28 el número de palestinos, civiles o miembros de grupos armados abatidos desde inicios de año en hechos de violencia con las fuerzas o civiles israelíes, mientras que el 2022 fue el más mortífero en 18 años con 170 muertos.
Seguimos con más información. Jorge Drexler y la comparsa La Melaza comunicaron su posición tras participar del espectáculo artístico realizado en España durante el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Y lo hicieron después de que diversos colectivos cuestionaran que en la delegación de Uruguay no haya habido, de hecho no hubo personas afro. Jorge Drexler subió un video en la red social Instagram en que sostiene que fue un grave error de comunicación de la Secretaría General Iberoamericana haberlo presentado no solo como embajador de la cultura iberoamericana, sino también como embajador de las culturas afrodescendientes, lo que no es, y que hubo un pedido de disculpas por eso. Yo, por mi parte, quiero aclarar que eso hizo mucho daño a, sobre todo, a las colectividades afrodescendientes de Uruguay, que tienen, por supuesto, sus propios representantes, sus propias embajadoras, sus propios embajadores y sus propios artistas. Yo decidí retirarme del panel al que se me invitaba, no me presenté, si se fijan en la foto de ayer no estoy ya en la foto del panel, y simplemente fui como público a escuchar y a aprender, porque de esto siempre hay que aprender, y el panel fue muy bonito, y yo simplemente en un momento me llamaron para que presentara La Melaza, y espero que esto ayude a paliar un dolor que se generó en mucha gente y que desde luego no era mi intención ni es mi culpa. Por respeto y amor a la comunidad afrodescendiente, al candombe y la música afro-uruguaya, consideramos que era necesario convocar a una mujer afrodescendiente, activista y referente candombera que sí representara esa voz. Con mucho esfuerzo logramos que Paola Correa Ramos nos acompañe en esta actividad junto a nuestras compañeras racializadas, exponiendo así sus vivencias, expresa el comunicado de La Melaza. El texto sostiene, al igual que Drexler, que el posteo de la CEGIP fue un error que se produjo por la falta de información y reproduce lógicas de invisibilización hacia las comunidades afro y su historia que nos generan mucho dolor. Sin embargo, agregan que tras recurrir a dos referentes afro-uruguayas candomberas como Chabela y Beatriz Ramírez para aclarar la situación y pensar cómo transformarla en una oportunidad, surgió la invitación a Correa. También habló de este asunto el músico Fernan Núñez, que cuestionó el criterio de la Secretaría General Iberoamericana al momento de definir las y los artistas que participaron de esa actividad desarrollada en Madrid, España. Lo consideró un acto de racismo institucional que no cumple con lo propuesto por la UNESCO para este Día de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Uno se cuestiona muchas cosas, ¿no? Racismo institucional y un montón de cosas que siguen sucediendo, ¿no? Los artistas africanos y afrodescendientes seguimos siendo invisibilizados, ¿no? Dentro de esos contextos, ¿no? También hubo un pedido de disculpas de Drexler y de parte de La Melaza, pero el tema que uno se puede como en el discurso, ¿no? Decir que es antirracista, pero también las cosas se muestran con hechos. Y si uno sigue manteniendo privilegios en una cosa que uno puede decir, bueno, a mí me invitan, pero si a mí me invitan a hablar sobre feminismo el día del 8M, yo no puedo. O sea, tengo que decir, no, tienen que hablar con una compañera que está más calificada para hablar del tema. Y esto es un poco eso. Bueno, nos vamos, Martín. Sí, nos vamos como siempre con el repaso del pronóstico del tiempo a cargo de Inumet, que confirma la cercanía de las lluvias para Montevideo y área metropolitana. Si no, fíjense lo previsto para mañana. Sí, bueno, con una imagen preciosa además. Muy linda imagen, sí. Es cierto. Mañana viernes 27 de enero, bueno, va a estar nublado, están previstas lluvias, una mínima de 21 grados y una máxima de 30. Hay precipitaciones y tormentas pronosticadas para mañana, como decía recién Natalia, y también para más de la mitad del sábado, 28 de enero, que en Montevideo y cercanías tendrá una mínima de 20 grados, una máxima de 28 y el cielo que empezará a despejarse más bien por la tarde. Ahí está, empieza a despejarse por la tarde y el domingo ya está algo nuboso, ya mejoran las condiciones y hace mucho calor, 17 grados de mínima y 30 de máxima. Nula posibilidad de lluvias para el domingo, dice Inumet en este momento, pero como pasa siempre con estos pronósticos, se van actualizando, así que a seguirlo con atención. Sí, ver, bueno, esas lluvias, a ver si
logran paliar algo de este déficit hídrico que vive el país. Claro, si son o no de cuantía. Otro de los temas instalados en la agenda con mucha fuerza es la seguridad. Sí, bueno, así que los invitamos a quedarse en lado B porque va a estar Gustavo Leal, exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior en la pasada administración. Así que, bueno, los invitamos a quedarse en este diálogo con nuestro compañero Wilmar Amaral. Hasta mañana, Natalia, y nos reencontramos a las 7. El ex jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano armó una propuesta para asumir la seguridad de la AUF un mes antes de ser detenido y pretendía darle dinero a un vocal de la asociación para que intentara convencer al presidente Ignacio Alonso. Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Intendencia de Montevideo comparecieron ante la Junta Departamental por emergencia agropecuaria en la capital. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionó que el Frente Amplio haya convocado a la ciudadanía al reconocimiento a Lula en la Intendencia de Montevideo y generó polémica dentro de su fuerza política. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez considera que el encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par brasileño fue muy provechoso. Este miércoles hubo otro desmayo en la olla popular Telva Juárez, ubicada cerca del cruce de Millán y Lecoq, situación que se suma a otros 2 desvanecimientos ocurridos la semana pasada. En Arasatí, localidad del departamento de San José ubicada sobre el Río de la Plata, se registra presencia masiva de cianobacterias. Jorge Drexler y la comparsa La Melaza comunicaron su posición tras participar del espectáculo artístico realizado en España durante el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. La usina de percepción ciudadana consultó sobre el carnaval. ¿Cuánto le gusta a la población? ¿Cómo lo vive? ¿Qué tipo de agrupación prefiere? Estas son algunas de las preguntas. Suprema Corte de Brasil difundió nuevas imágenes de las invasiones a edificios públicos en Brasilia. El gobierno del presidente Lula da Silva se dispone a presentar una propuesta para crear una nueva fuerza policial encargada de la protección de los palacios de la capital. Al menos 9 personas palestinas murieron tras una operación antiterrorista israelí en el campo de refugiados de Jenin, en la jornada más sangrienta en Cisjordania en años.